Es curioso lo rápido que pueden cambiar las cosas. Hace un mes era feliz estando soltera, contenta con mi propia compañía y el ritmo tranquilo de mi propia vida. Ahora estoy mirando un tazón de cereal a medio comer, los restos de mi desayuno abandonados, mientras mi mente comenzaba a correr con pensamientos de Michael. Él no era exactamente el tipo que normalmente busco. Un poco demasiado tranquilo y un poco demasiado intenso y tenso, pero en nuestra primera cita fue encantador, me escuchó, me hizo reír e incluso recordó mi pedido de café favorito. En nuestro segundo día, parecía aún más relajado y cómodo en mi presencia. Tal vez me equivoqué acerca de él, tal vez estaba dejando que mis experiencias pasadas colorearan mi juicio. Sin embargo, había algo en la forma en que me miraba, la forma en que parecía tan intenso y exagerado en todo. Hablaba de un futuro que habíamos construido juntos, una vida en la que ambos estaríamos entrelazados como si fuera de alguna manera un destino preordenado. Aunque al principio fue halagador, empezó a sentirse un poco raro. Traté de expresar gentilmente mis reservas, si se quiere, diciendo que necesitaba más tiempo para conocerlo, pero cada vez que lo hacía, él se aferraba más fuerte. No parecía entender que necesitaba espacio, que no podía simplemente saltar a una relación basada en 3 citas. Me llamaba constantemente, me bombardeaba con mensajes de texto e incluso apareció en mi oficina una vez, lo cual fue vergonzoso. Sabía que tenía que detener esto antes de que fuera demasiado lejos, así que le envié un texto explicando que no éramos compatibles. No veía un futuro para él. Esperaba que fuera suficiente y esperaba que lo entendiera. No lo hizo, me llamó. Su voz sonaba muy enojada y también estaba desesperado por teléfono tratando de suplicarme. Me acusó de jugar con él, de engañarlo. De hecho, en un momento me rogó que lo reconsiderara y le diera otra oportunidad. Se disculpó por ser demasiado exagerada e intensa. Traté de razonar con él, pero no escuchó. Siguió repitiendo una y otra vez que me amaba y que nunca me dejaría ir. Esto era un comportamiento extraño, un comportamiento que no estás acostumbrado a ver como chica. En la tercera cita colgué. Ya fue suficiente. Me sentí horrible y extremadamente incómoda después de esa llamada. Vía rápida. El 2 de septiembre no he sabido nada de él desde nuestra llamada telefónica. El silencio es algo extraño. Tal vez realmente se haya olvidado de mí. Espero que finalmente haya recibido el mensaje y haya seguido adelante en este punto. Reviso mi teléfono cada pocos minutos, preguntándome desesperadamente si hay un mensaje de texto suyo, pero nada. No puedo concentrarme en el trabajo, cada sonido, cada persona que pasa caminando. Todos ellos me hacen saltar. Mis amigos me dicen que me relaje. Dicen que probablemente solo esté de mal humor, pero algo no se siente bien. Siento que está planeando algo. Había estado hablando con Michael durante meses antes de que tuviéramos esas 3 citas, y creo que tenía un buen juicio de qué tipo de persona era. Su silencio no era una buena señal, y realmente no creía que me hubiera aceptado o superado. Necesitaba escuchar mi instinto y debería haber terminado las cosas en la primera cita, ya que tal vez podría haber evitado todo esto el 3 de septiembre. El silencio sigue aquí. No puedo recordar mucho sobre nuestras citas mientras trato de olvidar la forma en que me miró, la forma en que sus ojos parecían devorarme por completo. El recuerdo de su toque, su agarre en mi brazo, se sentía más como un vicio que una caricia amorosa. Hago los movimientos en el trabajo, vivo mi vida, pero mi cabeza está en otra parte. Cada sonido todavía me hace saltar y cada sombra me hace estremecer. Siento que me siguen incluso cuando estoy en casa. Solo le conté a mi mejor amiga sobre mis ansiedades. Ella solo trató de decirme que es normal. Es una ruptura, yo no pensé que lo fuera. Pero según ella lo fue. Sé que debería llamar a la policía, pero tengo miedo de lo que pensarán. Tengo miedo de que me etiqueten de histérica. Miedo de hacer una escena. Estoy atrapada en una jaula que yo misma creé. El 4 de septiembre suena mi teléfono. Sí, es Michael. Lo sabía. ¿Dónde estás? Pregunta. Le digo que estoy en el trabajo. No me cree. Me dice que sabe que estoy mintiendo. Intento explicarle, pero simplemente corta. Me fui diciéndome que estaría allí pronto. Estoy congelado de terror. Inmediatamente llamé a mi jefe para decirle que no me sentía bien y que necesitaba irme. Ni siquiera esperé su respuesta antes de colgar. Agarré mi bolso y salí corriendo de la oficina con la esperanza de salir de esa salida antes de que Michael me viera del otro lado.
Cuando llegué al área del vestíbulo, llamé a un taxi, pero todos estaban preocupados esperando que la gente saliera del edificio. Empecé a entrar en pánico. No podía volver a entrar y realmente no quería hacerlo. Entré a mi apartamento. Él sabía dónde vivía y sabía dónde trabajaba, así que cualquiera que eligiera, sabía que eventualmente estaría esperándome allí. Me di la vuelta y comencé a correr por la calle esquivando peatones y tráfico. No sabía a dónde iba. Solo estaba corriendo tratando de alejarme de él impulsado puramente por la adrenalina. Finalmente, giré hacia la calle del centro. La única luz que podía ver provenía de algunas farolas. Estaba oscuro. Un pequeño callejón con un par de tipos caminando de un lado a otro con sus AirPods puestos. Estaban mirando el suelo y no parecía molesto, parecía un desastre. Mi cabello estaba por todas partes y estaba sin aliento. Había sudor goteando de mi frente. Me detuve y usé este callejón como una forma de cubrirme en el tiempo que estuve allí. Traté de recuperar el aliento y controlar mi cuerpo y evitar que temblara. El 5 de septiembre, me desperté en una habitación oscura. La única luz que se filtraba a través de una pequeña ventana en lo alto de la pared. Mis muñecas estaban atadas. Las cuerdas se clavaban en mi piel. Luché contra ellas, pero se sujetaron rápidamente. 1. ¿Dónde estaba yo? 2. Lo último. Recuerdo que estaba parado en el callejón. Las últimas personas que vi fueron los dos hombres caminando con sus AirPods mirando hacia el suelo. Actualmente estaba en una especie de cabaña. Era pequeña y extremadamente estrecha con una cama individual, una mesa desvencijada y un par de sillas en la esquina. Escuché la voz de Michael que venía de la habitación de al lado. Podía decir fácilmente que su tono de voz era tan distintivo que no podía verlo, pero podía escucharlo más tarde ese día. Finalmente entró en la habitación, se veía diferente. Compró un plato de comida, un sándwich grasoso y un vaso de leche. Me negué a comer, pero él solo sonrió con esa sonrisa espeluznante. Dijo que necesitaba que yo fuera fuerte para él, y que necesitaba que yo estuviera saludable. Me dijo que solo quería que yo fuera feliz, que solo estaba tratando de protegerme. Dijo que me amaba y que haría cualquier cosa por mí. Se sentía como una broma de mal gusto. Estaba delirando. Esto no era amor, era obsesión. Esto no era protección, era encarcelamiento. Traté de razonar con él. Le supliqué que me dejara ir diciendo que mi padre le ofrecería dinero y no se lo diríamos a la policía. Él solo negó con la cabeza. Dijo que nunca me dejaría ir, que yo era suya, y que nunca dejaría que nadie más me tuviera. Me dijo que sabía que no lo amaba, pero que sabía que podía hacer que lo amara. Dijo que me probaría que era el único que podía hacerme feliz. Estaba delirando. 6 de septiembre. Los días son un infierno. La cabaña es una prisión, mi único mundo. Michael me mantiene en un horario estricto, me trae comida, me mantiene limpia a la fuerza. Pero todavía estoy atada. Él intenta alimentarme a la fuerza, pero me niego sabiendo que cuanto más tiempo pueda permanecer débil, menos amenaza seré. Él me habla constantemente contándome sobre sus planes para nuestro futuro. Él habla de una vida juntos, una vida llena de amor y felicidad. Él me dice que soy la única que puede hacerlo completo, que soy su alma gemela y su destino. Todo es una tontería para mí. Prefiero morir de hambre en esta cabaña que pasar otro mes con este hombre. Traté de mantener mi mente alerta contando ovejas en mi mente y haciendo tabla de multiplicar al azar. Me concentré en recordar cada detalle de la cabaña, el diseño, la salida a las ventanas. Analizo las rutinas de Michael estudiando sus hábitos y sus vulnerabilidades. Sé que necesito escapar. Sé que si me quedo aquí, nunca volveré a ver la libertad. 7 de septiembre. Hoy me trae un libro, una copia gruesa y desgastada de Orgullo y Prejuicio. Dice que es su libro favorito, que le recuerda a mí. Me dice que quiere que lo lea para compartir la historia conmigo. Acepto el libro aunque no me interesa. Veo una oportunidad en su distracción mientras comienza a leer. Su voz es un poco como drones, lenta y dolorosamente aburrida. Mis manos están entumecidas y mis dedos están en carne viva. Tengo frío y hambre como el infierno, y me siento enferma. Se da cuenta de que estoy actuando extraño. Se dio cuenta de mis movimientos, pero comenzó a ignorarlos, simplemente diciéndome que fuera paciente. Está tan atrapado en su propia narrativa que no ve el peligro en el que me está poniendo. Finalmente las cuerdas ceden rápidamente. Deslizo el nudo de mis muñecas.
Mis manos temblaban de anticipación. 8 de septiembre. Soy libre. Yo esperé hasta que Michael se duerma manteniendo mis manos y mi muñeca detrás de mi espalda. Todo el tiempo este tipo ronca tan fuerte que el sonido llena toda la pequeña cabaña. Me deslizo fuera de la habitación. Y en este punto me di cuenta de que si lo despertaba estaba muerto. No estoy seguro de a dónde voy. Y ni siquiera estoy seguro de dónde estábamos. Todo lo que sabía es que necesitaba alejarme lo más posible de esa cabaña. Encuentro una pequeña ventana. El marco de madera estaba podrido y quebradizo con unos pocos empujones desesperados. Logré abrirlo, el aire frío de la noche me golpea. Fue un shock para mi sistema. Esta fue la primera vez en media semana que tomé una bocanada de aire fresco. El bosque está completamente oscuro y no puedo ver nada en kilómetros a la redonda. Incluso eso es mejor que estar atrapado aquí con Michael. Salgo por la pequeña ventana y corro hasta que me ardan las piernas. Mis pulmones luchaban por seguir el ritmo de mis piernas ardientes. No sabía qué tan lejos había corrido, pero seguí y seguí y seguí, impulsado por el miedo y una esperanza desesperada de escapar de Michael. Después de lo que pensé que eran un par de millas, me topé con un camino de tierra y la seguí hasta que vi una luz tenue en la distancia. Empecé a correr de nuevo cuando vi la luz. La esperanza se derramó en mi cuerpo. La luz se hacía más brillante a cada paso que daba hacia ella. Oh, Dios mío, es una casa de campo. Las ventanas brillaban con una cálida luz amarilla. Sé que no puedo quedarme aquí, pero necesito pedir ayuda a la gente. Golpeo la puerta. Una anciana. Abre unos 3 minutos después, parece aterrorizada, me deja entrar después de que le cuento lo que pasó, pero hay un lado de ella que parece que no cree. Le dije que estaba perdido y que necesitaba ayuda. Ella no me cuestiona. Solo me lleva a una silla y me ofrece una bebida. Le conté lo que pasó, las fechas, el acecho y el secuestro. Ella escucha pacientemente. Me ofrece un lugar para pasar la noche. El 9 de septiembre, la mujer cuyo nombre es Mary me ayuda a contactar a la policía. Llegan al amanecer. Mary les dice la dirección de donde vengo. Conoce todo el bosque de memoria. Se dispusieron a encontrar la cabaña, y Michael, la policía, regresa más tarde. Día alrededor de 7 horas después, cansados pero aliviados, encontraron la cabaña. Y Michael había sido detenido, aparentemente había tratado de huir. Pero la policía lo rastreó. Se sorprendieron por su calma casi jubal, como si simplemente lo hubieran atrapado jugando a ser responsable de un crimen. La policía no está segura de cómo manejarlo. No hay forma de explicarle por qué lo arrestan. Mary me lleva al pueblo más cercano. Me quedo en un pequeño motel. La policía me dice que harán los arreglos para que regrese a mi ciudad por primera vez en días en los que me siento segura. Estoy agotada, y los eventos de la semana pasada fueron una pesadilla. Estoy a salvo, pero las experiencias me han dejado cicatrices. Estoy viva y sé con una certeza que se instala profundamente en mis huesos. Estaré bien y seguiré adelante, seré libre. Apenas puedo creer que haya pasado una semana desde que deslicé hacia la derecha en el perfil de Ethan. Una semana de mensajes de texto coquetos, una primera cita incómoda pero divertida, nerviosismo, y 2 citas más que se sintieron como si nos conociéramos siempre. Él no es el chico más guapo, pero seré honesta. Lo que le falta en apariencia lo compensa con encanto. Hablamos bastante de eso. Me invitó a su casa a cenar esta noche. De hecho, había estado un poco aprensiva por conocer a su compañero de cuarto. Pero Ethan me aseguró que no sería un problema. Su compañero de cuarto era músico, dijo, y a menudo estaba practicando hasta tarde. Sonaba perfecto. Incluso me tomé el tiempo de elegir un lindo atuendo y hornear un lote de sus galletas de chispas de chocolate favoritas. Le dije que tomaba catering y que usaba hornear muchos pasteles. Para mi papá, dijo que es adicto a las galletas con chispas de chocolate. Así que pensé en hacerle algunas para ver si puede ser el juez de mi repostería. Aparecí en su apartamento. Tenía todo este tipo de muebles raros. Parecía que los había conseguido en una tienda de segunda mano. Había libros apilados por todas partes, y el olor a ajo y hierbas en el aire. Pero no te preocupes, eso es porque estaba cocinando un plato de pasta. Charlamos y nos reímos durante la cena. La conversación fue bastante decente. «Sabes que eres absolutamente perfecta», dijo. Oh, me reí golpeando su brazo juguetonamente. Él sonrió. «No, lo digo en serio. Eres gracioso, inteligente, hermoso.
todo lo que siempre quise. Mi corazón dio un vuelco. En realidad estaba diciendo estas cosas. No solo coqueteando, fue algo extraño y seré totalmente honesto. Fue un poco desagradable, pero también fue extremadamente dulce como un Golden Retriever con energía. No recuerdo mucho de la noche después de eso. Estaba un poco borracho y la estábamos pasando bien. Nos dio a ambos otra copa de vino y lo siguiente que supe fue que comencé a sentirme mareado. La habitación daba vueltas y mi cabeza se sentía extremadamente pesado. Traté de decir algo, pero mis palabras salieron arrastradas y confusas. ¿Estás bien?, preguntó. Negué con la cabeza, sintiendo que mis párpados se volvían pesados. Creo que he tomado demasiado vino, murmuré. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la oscuridad. Sentí un dolor agudo en la cabeza y todo el cuerpo me dolía. Estaba acostado sobre una superficie dura y fría, y donde estaba apestaba a moho. Comencé a entrar en pánico. Una vez que me senté y no podía entender mi entorno. La parte más aterradora fue que estaba despierto. Mis ojos estaban abiertos, pero era como si todavía estuviera dormido. La oscuridad me estaba jugando una mala pasada, y cuando digo oscuridad me refiero a oscuridad total. La habitación era pequeña, apenas más grande que un armario, y por supuesto no tenía ventanas. La habitación estaba abarrotada de lo que parecían ser cajas viejas, muebles polvorientos, y tenía el peor olor a humedad. Traté de ponerme de pie, pero mis piernas estaban temblorosas. Me tropecé de nuevo en el suelo frío. Este no era el apartamento de Ethan. Este no era ningún lugar que reconocí. La puerta se abrió con un crujido alrededor de media hora después, y un hombre emergió de la oscuridad. Era Ethan, pero su rostro estaba diferente. La sonrisa encantadora y los ojos juguetones habían sido reemplazados por una expresión fría y calculadora. Me miró. Bienvenida a casa, cariño, dijo. No podía hablar, mi garganta se sentía oprimida. Todo lo que podía hacer era mirarlo con horror. «Ves, eres hermosa. Una obra maestra». Se acercó mirándome todo el tiempo. «Te he estado observando desde que deslizaste el dedo hacia la derecha en mi perfil. Eres perfecta, la prisionera, perfecta prisionera». Esto ya no era una cita que salió mal. Esto era mucho peor. «No irás a ningún lado», dijo este. «No es tu hogar y voy a cuidar de ti». Por siempre se inclinó. Su aliento apestaba a la pasta de ajo que habíamos comido. «Ya verás», susurró. «Ya verás por qué te elegí». Se dio la vuelta y caminó de regreso a las sombras, dejándome sola en la fría y oscura habitación. Estaba atrapada. No sé cuántos días pasaron, pero todos se difuminaron en uno. La mayor parte del tiempo tenía miedo, temblando, y en una sensación de pavor. Ethan me compró comidas escasas suficientes para mantenerme con vida, pero no lo suficiente para satisfacer mi hambre. Pasó horas hablando conmigo, contándome historias de su vida. Su obsesión por la belleza y su deseo de poseer algo perfecto e inalcanzable. Me hizo el amor varias veces. Detalles en los que no quiero entrar me hacen sentir extremadamente incómoda. Necesitaba encontrar una manera de salir de allí. La mejor idea que tuve fue mientras me hacía el amor. Si de alguna manera podía morderlo en una parte tierna de su cuerpo, girarme y salir de allí en la misma dirección en la que entró. Eso funcionaría. El único problema era que cada vez que entraba cerraba la puerta que usaba para entrar en la habitación, lo que significa que no tenía idea ni ningún recuerdo de dónde estaba esa puerta, o si aún estaba abierta. Traté de hacer un plan, pero fue extremadamente difícil. Comenzaría a hablar con Ethan y Sully, tratando de aprender cosas sobre él. Era un tipo extraño, tenía una fascinación y una obsesión por controlar mi vida. A veces era horrible. Estaba acostado en mi propia orina. Me obligaron a esperar horas y horas solo para usar el baño. Esta era mi oportunidad. Ideé un plan y si esto no funcionaba, nada funcionaría. Comencé con pequeños actos de desafío. Me negué a ayudarlo a hacer el amor conmigo y esta vez activamente no progresaría. Simplemente me quedaría tirada en el suelo sin vida. Dejaría de comer la comida blanda y sin sabor que me compró. Estaba optando por ayunar en su lugar. Me negué a participar en ninguna de las conversaciones y simplemente me quedaría callada. No respondía y a veces estaba en silencio. Parecía que esto no estaba funcionando. En todo caso, parecía que estaba hecho para hacerlo actuar peor. Bofetadas en la cara, agarrándome la garganta y arrojándome al otro lado de la habitación. Esto me causó un gran dolor y heridas. Los pequeños actos de rebelión lo estaban enojando, pero también lo hacían vulnerable. Comenzó a perder el control.
Construyó todo con cuidado y ahora se estaba cayendo a pedazos. Se ha vuelto aún peor cada vez que Ethan entra. Trae una palanca con él. La ha estado usando para golpearme en los últimos días. Las palizas empeoraron hasta que finalmente lo hizo tan mal que se agotó en el proceso. Ni siquiera podía ver mis propias heridas. No podía ver los moretones ni la hinchazón. Me mantuvieron en la oscuridad y ahora me estaba volviendo loca. Podía decir que había perdido mucho peso. Podía sentir mis huesos más fácilmente alrededor de mis caderas. Estaba empezando a asustarme tanto que él era vulnerable, y mi plan había funcionado lentamente. Un día, mientras él estaba fuera, se fue. Estaba en la esquina de la habitación. La palanca que había usado para golpearme de todas las veces que lo había hecho. La había llevado consigo cada vez, pero ahora la tenía. Pasé días tratando de practicar con la palanca, tratando de abrir la mini puerta desde la dirección de donde venía. La puerta era diminuta. Parecía ser hecho de algún tipo de madera gruesa, era resistente, pero estaba decidido a ser paciente y metódico y sobre todo tranquilo. Una noche Ethan parecía más agitado de lo habitual. Podía oírlo caminar arriba y abajo de la habitación afuera durante horas. Su voz estaba agitada y seguía hablando de la colección, algo de lo que sabía que tenía que evitar convertirme en parte esa noche mientras él dormía. Me resbalé del suelo y fui directo a la puerta de nuevo arrastrándome sobre mis manos y rodillas. Coloqué la palanca entre el pestillo de metal y comencé a intentar hacer palanca, pero era pesada y bastante torpe. El pestillo de metal resistía cada uno de mis movimientos, y yo estaba tan débil que apenas podía generar suficiente fuerza para abrir la maldita cosa. Estaba empezando a perder la esperanza. En ese momento, escuché un ruido desde afuera. Ethan se estaba despertando. Me congelé. No tenía tiempo para terminar, sabía que tenía que escapar o arriesgarme a ser atrapado. Agarré un libro pesado de una de las cajas, lo estrellé contra el pestillo de metal y se dobló lo suficiente como para darme una plata de espacio. Una franja de espacio empujé con todas mis fuerzas y la puerta se abrió con un crujido. Pasé a través de la abertura y tropecé con otra habitación oscura. Corrí por la oscuridad. Había pasillos estrechos. No sabía a dónde iba. Escuché su voz gritando detrás de mí. Estaba despierto y había visto que la puerta y el pestillo estaban completamente abiertos. Había roto la cerradura. Corrí más rápido. Finalmente, encontré una escalera estrecha que conducía a un sótano oscuro. Me apreté contra una pared fría y húmeda tratando de recuperar el aliento. Cerré los ojos y escuché cualquier señal de él. El silencio era ensordecedor. No podía decir si Ethan estaba allí, todavía buscándome o si se había rendido. Me quedé allí durante horas escuchando el silencio tratando de averiguar mi próximo movimiento. Sabía que no podía quedarme en el sótano para siempre. Tenía que encontrar una manera de salir de toda esta propiedad. Finalmente decidí explorar el sótano. Era pequeño, oscuro y lleno de basura vieja, y muebles rotos similar a la habitación en la que había estado encerrado. Busqué entre los debes con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudarme a escapar. Encontré una llave inglesa oxidada nuevamente debajo de una pila de cartón. No era mucho, pero era mejor que nada. También encontré una pequeña linterna maltratada que todavía tenía algunas baterías parpadeantes. Tomé la llave y la linterna y comencé a explorar el sótano. Había una pequeña ventana que había sido tapiada, pero era demasiado alta para alcanzarla. Seguí buscando finalmente. Llegué a una gran puerta de metal oxidada. Estaba cubierta de polvo y telarañas y la cerradura era vieja y estaba oxidada. Usé la llave para tratar de abrir la puerta a la fuerza. No lo hizo. Burfudge. Estaba tan débil que sentí ganas de caerme y volver a dormir. Estaba a punto de rendirme cuando noté un pequeño botón de metal oxidado cerca de la manija. Lo empujé y la puerta comenzó a hacer todos estos ruidos extraños, hasta que finalmente se abrió con un crujido. Pasé por la puerta. Ahora estaba en una pequeña habitación polvorienta con una sola bombilla desnuda colgando del techo. Había una pequeña mesa de madera y un par de sillas. Me giré y miré hacia la puerta. Su superficie de metal estaba cubierta de polvo y telarañas. Parecía un portal a otro mundo, un mundo del que estaba desesperado por escapar. Cogí la linterna y exploré la habitación. Estaba vacía excepto por un pequeño cofre que descansaba sobre la mesa. El cofre estaba cerrado. Intenté abrirlo, pero no fue muy fácil. Podía sentir una sensación de urgencia.
una sensación de que el tiempo se acababa. Tenía que encontrar una manera de abrir el cofre. Regresé a la puerta y miré a mi alrededor. No había nada más en la habitación. Entonces vi un pequeño ojo de cerradura oxidado en la parte inferior de la mesa. Me arrodillé y examiné el ojo de la cerradura. Era pequeño, pero parecía un ojo de cerradura estándar. Busqué en mis bolsillos, pero no tenía ninguna llaves. Estaba tan cerca de la libertad y, sin embargo, estaba atrapado de nuevo. Entonces recordé la llave oxidada que había encontrado en el sótano. La saqué y la inserté con cuidado en el ojo de la cerradura. La llave era demasiado grande, pero logré girarla ligeramente. La cerradura hizo clic y la atasqué congelando la llave hacia adentro y hacia afuera varias veces. El metal se había oxidado tanto que había debilitado el cofre abierto por dentro. Encontré un pequeño diario encuadernado en cuero y un juego de llaves. Cogí el diario y lo abrí. Las páginas parecían estar llenas de llaves de Ethan, garabatos, sus pensamientos obsesivos, fotos de chicas y tomas repugnantes de sus cuerpos. Hojeé las páginas y mi estómago se revolvió. Ethan no era solo un hombre con una obsesión, era un depredador, un hombre peligroso que había elegido a mujeres vulnerables y las había mantenido cautivas en su mundo retorcido. Sabía que tenía que salir de allí, tenía que encontrar una manera de exponerlo y advertir a otras mujeres sobre su peligrosa obsesión. Cogí las llaves y las miré. Eran llaves pequeñas y simples, probablemente para un auto o una casa. Esperaba que fueran la llave de mi libertad. Las siguientes horas fueron yo tratando frenéticamente de salir. Usé las llaves para abrir la puerta cerrada y escapar del sótano cuando salí. Emergí en un estrecho callejón polvoriento. El mundo exterior finalmente me estaba dando la bienvenida. Todavía tenía miedo, pero estaba decidido, tenía que encontrar una manera de pedir ayuda. Caminé durante lo que parecieron horas siguiendo estrechos y sinuosos callejones. Era una ciudad que era un laberinto. Finalmente llegué a una calle un poco transitada, donde la gente pasaba apresuradamente. Dejé de sentirme abrumado por las vistas y sonidos de la ciudad. Tuve que encontrar un teléfono, un lugar para llamar para pedir ayuda. Entré en un bar cercano. Sus luces me lastimaban los ojos. Fingí pedir un vaso de agua y traté de calmarme. El bar era ruidoso y estaba lleno de gente. Me las arreglé para encontrar un teléfono en la esquina. Pedí ayuda y todo el tiempo mis manos temblaban. Les conté todo, mi historia, mi secuestro y mi escape. Tomaron mis datos y prometieron enviar ayuda. Finalmente fui libre. La policía llegó poco después. Tomaron mi declaración y prometieron investigar el caso. Al principio eran escépticos, pero el diario y las llaves eran evidencia irrefutable de los crímenes de Ethan. Los días siguientes fueron un montón de entrevistas y exámenes médicos en mi cuerpo. Me trataron por agotamiento, desnutrición y los efectos de la droga. Ethan fue detenido, su plan, cuidadosamente construido. Se derrumbó bajo el peso de la evidencia, fue acusado de secuestro y asalto, había sido un maestro manipulador, un depredador encantador, pero al final fue llevado ante la justicia, estaba agradecido de ser libre. La dura experiencia había dejado su huella, ya no era la misma persona. Me había enfrentado a mis miedos y había sobrevivido a una pesadilla. Me habían puesto a prueba y había salido más fuerte. Esta es mi historia. Es una historia de miedo a la oscuridad y a la luz. Estoy agradecido de haber sobrevivido y estoy agradecido de haber encontrado la fuerza para escapar. Nunca olvidaré a Ethan, pero él nunca volverá a controlarme. Es un prisionero en su propia mente retorcida y nunca volverá a ver la luz del día. Soy libre y nunca volveré a estar en silencio. Esta es mi historia de supervivencia, y como una simple cita con un tipo que supuestamente parecía tonto y encantador, se convirtió en una de las historias más aterradoras no solo en mi vida, sino en la historia de los secuestros estadounidenses. Mucha gente ha estado pidiendo entrevistas. Me han estado pidiendo que haga diferentes cosas para sus programas de televisión y sus programas. En realidad no puedo, no quiero hacer nada de eso. No quiero que mi vida esté ahí afuera. Mi familia está constantemente siendo molestada y molestada. Esta es mi mejor manera de sacarlo a la luz al mundo sin revelar mi nombre real y, por supuesto, el nombre de mi verdadero captor. Realmente no me importa lo que le pase. Después de todo, dudo que le importara mucho yo. La forma en que me trataba era algo que nunca olvidaré. Solo me usó como su propia muñeca de placer. Este era su juego. Solo lo había hecho una vez y yo era la primera chica a la que se lo había hecho.
Al menos encontré una forma de atraparlo, una forma de salir de lo que había sucedido y encerrarlo para siempre. No puedo imaginarlo saliendo con la suya y luego haciéndolo continuamente con otras chicas que conoce a través de Tinder. Eso sería malo. Pero si eso fuera pasado, probablemente estaría muerta y no habría escapado. Estoy tan preocupada por Sam. Ella ha estado saliendo con Sky Nile durante unos meses. Se conocieron en Tinder, lo que habría sido una señal de alerta en ese momento, pero Sam estaba enamorada. Dijo que era encantador, divertido, y tenía una gran sonrisa. Mi primera impresión de Nile fue... bueno, digamos que no fue genial. Lo conocí en un bar hace un par de meses cuando Sam me arrastró para su noche de cita. Estaba sobre ella, tocándola constantemente y haciendo comentarios sobre otros chicos en el bar. Era incómodo. Me sentí como si estuviera viendo una obra de teatro, excepto que era muy mala. Él seguía interrumpiendo a Sam, haciendo bromas a su costa y tratando de dirigir la conversación a temas que la hicieran sonrojar. Parecía feliz, aunque tal vez era solo el alcohol hablando, pero parecía estar tragándoselo todo. Me seguía contando lo mucho que le gustaba, lo diferente que era, cómo la entendía, pero esa noche vi un destello del verdadero Nile cuando Sam fue al dormitorio. Nile se inclinó y me susurró que es buena, ya sabes. Es fácil de manipular, voy a cuidarla bien. Me dio un pequeño guiño espeluznante y solo quería salir de allí el 12 de abril. Samantha acaba de llamar a NY y la engañó de nuevo. Aparentemente encontró un mensaje de otra chica en su teléfono, una chica a la que había estado enviando mensajes de texto durante semanas. Lo confrontó, y por supuesto, él lo negó al principio. Pero luego comenzó a gritarle diciendo que era su culpa por hacerlo sentir no amado mientras la escuchaba contar los detalles en mi teléfono. Mi sangre hervida. Así no es como se comporta una persona decente. Quería saltar por el teléfono y golpearlo. Sam estaba devastado. Conduje de inmediato y traje una botella de vino y algo de pizza. Comimos, hablamos, lloramos. Pero la peor parte ni siquiera fue la infidelidad. Fue como la hizo sentir, la culpó. La menospreció, la hizo sentir como si fuera un problema. Sé cuánto necesita. Sam validación. Cuánto anhela amor y aprobación. Nile es un maestro manipulador y está usando su inseguridad en su contra. El 2 de mayo, Sam se mudó conmigo la semana pasada y había comenzado a ponerse realmente agresiva. Él se presentaba en su apartamento sin previo aviso, discutía con ella frente a sus vecinos e incluso le destrozó su cara favorita cuando ella intentó romper con él. Afortunadamente su propietario la apoyó y pudo salir del contrato de arrendamiento. Me alegro de que esté a salvo, pero es desgarrador verla así. Está retraída, asustada y agotada. Sigue yendo y viniendo sobre él y dice que todavía lo ama y que cambiará. Sé que solo está tratando de convencerse a sí misma. 15 de mayo. Ojalá pudiera hacerle ver lo que yo veo, pero está tan cegada por sus sentimientos. Nile es un depredador que se aprovecha de mujeres vulnerables como Sam, que están desesperadas por amor. Utiliza el encanto y la manipulación para ganarse su confianza, y luego las controla. He intentado hablar con Sam, pero ella no escucha. Sigue diciendo que ha cambiado, que lo siente. Estoy empezando a perder la esperanza. Esta noche, el 20 de mayo, Neil vino a mi apartamento. Sam estaba trabajando hasta tarde. Estaba terminando de cenar cuando escuché un fuerte golpe en la puerta. Miré por el agujero y vi a Nile de pie allí, mirándome con ojos desorbitados y agitado. Seguía gritando el nombre de Sam y golpeando la puerta. Me negué a abrirla, llamé a Sam, pero ella estaba ocupada en una llamada. Traté de ignorarlo, pero él no se iba. Comenzó a gritarme, insultándome y amenazando con derribar la puerta. Llamé a la policía. Cuando llegó la policía, NOAA se volvió más agresivo. Trató de empujarlos para entrar al apartamento. Gritaba y escupía. Hablaba de lo mucho que amaba a Sam y de cómo la iba a recuperar. Finalmente se calmó, y la policía lo hizo irse. La policía me dio sus tarjetas diciéndome que los llamara si regresaba el 25 de mayo. Ha pasado una semana desde el incidente con Nile, y todavía estoy temblando. Sam finalmente decidió ver a Nile por lo que es. Finalmente se dio cuenta de que es peligroso manipulador, y no el hombre que ella pensaba que era ella. Está derramando papeleo para una orden de restricción en su contra. Estoy tan aliviada por ella. El 18 de junio, la orden de restricción está en vigencia.
Nile tiene oficialmente prohibido contactar a Sam o acercarse a cierta distancia de ella. Él está furioso, por supuesto, la ha estado llamando sin parar, dejando mensajes de voz enojados y enviando mensajes amenazantes. Incluso intentó entrar a su apartamento nuevamente, pero la policía lo encontró y lo envió de regreso. Sam tiene miedo, pero también está decidida a seguir adelante. Ha estado hablando de mudarse de la ciudad a algún lugar donde Nile no pueda encontrarla. Sé cuánto ama esta ciudad, pero también sé que esto es lo mejor para ella. El 21 de junio fui a Tinder hoy. He estado evitando las citas desde que comenzó todo este drama de Nile, pero algunas de mis amigos me convencieron para darle otra oportunidad. Deslicé el dedo hacia la derecha en algunos chicos y uno de ellos, un chico llamado Ethan, también me deslizó el dedo hacia la derecha. Estuve nervioso por un segundo. ¿Y si Ethan era un pervertido como Nile? Pero parecía bastante normal. Charlamos un rato y me invitó a tomar un café. Decidí ir. Necesitaba una distracción de todo el drama de Nile. El 24 de junio estoy oficialmente asustado. ¿Sabes eso, Ethan? Te hablé de ese chico de Tinder. Se presentó en mi casa esta tarde. Dijo que consiguió mi número de la aplicación. Dijo que estaba enamorado de mí. Yo y él necesitaba verme, estaba hablando de lo diferente que era de los otros chicos, de cómo me entendía. Seguía intentando llevarme hacia la puerta diciéndome que me estaba dando una oportunidad que no podía dejar pasar. Finalmente logré cerrar la puerta en su cara. Estaba gritando mi nombre, llamándome cruel y despiadada. Inmediatamente llamé a la policía y adivina quién estaba allí esperándome cuando llegó la policía. Nile solo me miró con una sonrisa de suficiencia y dijo: «Te dije que no puedes escapar de mí». El 26 de junio resulta que Nile de alguna manera consiguió mi número. También me ha estado enviando mensajes en Tinder, pero ha logrado hackear mi teléfono y obtener mi número real. Me ha estado llamando, enviándome mensajes de texto, incluso enviándome correos electrónicos. Me está diciendo que es el único que realmente me ama, está diciendo que me entiende, y que soy la única que puede hacerlo. Feliz. Incluso está tratando de convencerme de que me escape con él. Está diciendo que estamos destinados a estar juntos. Estoy tan asustada que no sé cómo está obteniendo toda esta información sobre mí. Él sabe dónde vivo. Él sabe mi correo electrónico. Dirección. Es como si me estuviera mirando. 27 de junio. Obtuve una orden de restricción contra Nile. Hoy oficialmente tiene prohibido contactarme o acercarse a cierta distancia de mí. Estoy tan aliviada. También estoy aterrorizada. No estoy segura de si realmente puedo estar a salvo de este tipo. 1 de julio Sam y yo estamos empacando nuestras maletas. Nos mudaremos a otro estado. No le diremos a nadie a dónde vamos. Simplemente vamos a desaparecer. Odio dejar mi vida aquí, pero sé que es la única forma de estar a salvo. Nile es un acosador, es peligroso. Está obsesionado con nosotros. Necesitamos alejarnos de él y tenemos que hacerlo ahora. No estoy segura de lo que va a pasar después. Tengo miedo, pero sé que Sam y yo estaremos bien. Vamos a superar esto. Tenemos que llegar al 5 de julio. Estamos aquí. Estamos en un nuevo estado, un nuevo apartamento, una nueva vida. Se siente extraño, como un sueño. Estamos empezando de nuevo. Va a llevar tiempo sanar, para sentir de nuevo. Pero lo estamos haciendo, somos fuertes, estamos juntos y vamos a estar bien. Estoy muy orgullosa de Sam por salir de esa relación tóxica, y estoy muy agradecida de que podamos empezar de nuevo juntos. Este es nuestro nuevo comienzo y estoy listo para ello. Esta es una historia realmente muy mala, pero se la voy a contar de todos modos porque creo que pertenece aquí. Tengo 25 años, soy mujer. Mi vida amorosa es bastante complicada. Tengo citas a menudo y con frecuencia, pero una cosa que nunca he tenido es una relación genuina y con un propósito. De un chico que conocí en Tinder. Así que de vez en cuando también salgo con chicas, pero normalmente solo salgo con chicas por diversión, porque me siento más seguro con ellas y más protegido. En otras palabras, las chicas son más confiables que los chicos. ¿No es eso solo sentido común en el gran mundo? He estado usando Tinder desde que tenía alrededor de 19 años. Era mucho más popular en ese entonces y creo que la locura ha disminuido ahora. Se ha convertido en un sitio de conexión romántica sin esperanza, en mi opinión. Pero una cosa que puedo decir es que he encontrado mucha gente buena allí.
y también he encontrado muchos momentos divertidos. Este ejemplo es sobre un chico que encontré y literalmente me hizo sentir como si todo mi mundo estuviera en Matrix. Llamaremos a este chico Tim. Tim era un chico de apariencia promedio. Hicimos match porque me gustó lo alto que era. Su altura era de 6 pies 7 pulgadas y todas sus fotos lo mostraban inclinarse sobre los miembros de su familia. Es bastante atractivo, no voy a mentir. Tim también era un buen conversador. Era bastante diferente de los otros chicos en Tinder que siempre enviaban mensajes estúpidos como hola, y luego una cara guiñando un ojo o ¿cómo estás? Swing, un signo de interrogación. Eso es extremadamente vergonzoso, no sé ustedes, chicas. Pero para mí es una gran manera de que un chico termine bloqueado. No hay nada más poco atractivo que Tim me hiciera preguntas. Hacía cosas en el chat que eran interesantes, eran inesperadas. Así que tuvo mi atención desde el principio. La primera vez que lo conocí, realmente era absolutamente enorme. A diferencia de algunos chicos en Tinder que mienten descaradamente y abiertamente sobre su altura, yo diría que Tim medía aproximadamente esa altura de 6 pies 7 pulgadas. Yo misma soy bastante alta para una chica. Mido alrededor de 5 pies. 8 pulgadas llegó justo por encima del hombro de Tim, lo que supongo que mide con bastante precisión 67 y 5 pies 8 pulgadas. Sí, soy un poco raro en eso. Fui a ese sitio de tabla de comparación de altura y comencé a tratar de medir las cosas, y pensé, oh, ¿llegué hasta allí en Tim? No, espera, mi cabello estaba allí. Oh, espera, pero la parte superior de mi cráneo es desde donde se mide. Fue estúpido. Estaba mirando todas estas cosas insignificantes, sin darme cuenta de que algo muy, muy malo estaba a punto de suceder, y Tim no era exactamente quien decía que era Tim. Dijo que estaba estudiando una carrera, era ingeniero y quería trabajar en aviones y helicópteros. Muy bueno, ¿no? Sí, en nuestra primera cita hablamos de esto mientras caminábamos. La cita fue un poco rara y no planificada, pero estar con Tim fue simplemente divertido. Estar con un gigante y caminar por la ciudad te llama mucho la atención. Mucha gente nos miraba y definitivamente teníamos los ojos puestos en nosotros. Se sintió un poco raro, pero también genial al mismo tiempo. Después de haber caminado, SL fue un paseo sin sentido por la ciudad. Decidimos ir a comer algo a un restaurante mientras comíamos. Tim empezó a hablar de cosas que no tenían ningún sentido. Yo lo llamaría divagaciones sin sentido. Estaba hablando de cosas de su vida que yo no entendía realmente y tampoco me interesaba. Fue en ese momento cuando dejó de hacer preguntas sobre mí y empezó a hablar de sí mismo. Santo por el resto de esa noche. Esto significó que una cita que ya iba bien empezó a volverse amarga. Mis amigos teorizaron que es porque se sentó ya no estaba para mí. Así que mi cerebro estaba como, no gracias, sí. Me parece un poco gracioso porque desearía que realmente estuvieran allí para ver lo que realmente sucedió una vez que terminó la cita. Me sentí un poco decepcionado y derrotado. No sabía si quería seguir viéndolo porque sentía que tenía algún problema de actitud egocéntrica. Volví a mi apartamento y ya empezó a molestarme. Solo 20 minutos después de nuestra cita, este tipo había pasado de ser bastante atractivo a ahora un poco asqueroso. Me estaba enviando mensajes como, hola hermosa, te ves genial, o como estas quieres tener otra cita. Mañana fue demasiado incluso si tienes 67, y eres modelo. Eso es realmente muy desagradable de nuevo que creen chicas también entienden esto. Decidí ignorarlo por un par de días, pero eso en realidad no logró nada en cambio. Él comenzó a enviarme mensajes una y otra vez, paso de cada pocas horas a cada hora, y luego eventualmente se volvió tan obsesivo que comenzó a intentar llamarme cada 10 minutos. Tuve que apagar mi teléfono y contactar a todos mis amigos y familiares, diciéndoles que llamaran a mi teléfono de casa si me necesitaban para una emergencia. Bueno, porque tuve que apagar mi teléfono en la noche por primera vez desde que tenía 11 años, cuando mi padre solía caer en la fuerza. Esto fue porque Tim me llamaba toda la noche. La primera noche que comenzó a hacer esto, no apagué mi teléfono. Tuve la peor noche de sueño ininterrumpido de mi vida, 1 de la mañana, 3:30 de la mañana, 3:45 de la mañana, 4:05 de la mañana, 4:40 de la mañana, 5:01 de la mañana, 528 de la mañana, 538 de la mañana, 550 de la mañana y puedo seguir. Hay otros 20 que seguía llamando y llamando.
y supongo que se quedó despierto toda la noche llorando al final de su cama por mí. Tim oficialmente ya no era mi interés. Decidí dejar de tener match con él en Tinder y bloquear todos sus números. Sí, nota de los números que creó varios porque sabía que había bloqueado su primero. Eventualmente tuve que terminar cambiando mi número porque se volvió demasiado y necesitaba mi teléfono para fines laborales. Una vez que dejé de tener match con él en Tinder, seguí deslizando el dedo tratando de encontrarlo. Otro chico que era similar en altura a él, me encontré con un chico llamado Andrew. Era un chico que se parecía a cualquier chico típico en Tinder. Hicimos match, pero noté algo realmente extraño. Estaba escribiendo de manera muy similar a Tim, y me llamó la atención de inmediato y Andrew no tenía 67 años. En realidad era considerablemente más bajo, alrededor de 510, pero también se destacaba del resto de los chicos por la forma en que me hablaba. Era divertido, ingenioso y encantador. Y pensé para mí mismo, oye, ¿sabes que este chico parece bastante genial? Démosle una oportunidad. Bueno, estoy a punto de empezar una cita. Es una semana después de que empecé a hablar con Andrew, me pongo el vestido, un par de tacones rosas y me maquillo y peino prepararme. Lleva mucho tiempo, así que ir a estas citas es como una tarea de preparación de un día completo. Fui específica al planificar las citas, siendo mis días libres del trabajo. No hay forma de que hubiera tenido el tiempo o la energía para ir a una cita después del trabajo. Me lleva un mínimo de 2 horas solo para prepararme. No puedo evitar que estoy solo una de esas chicas cuando llegue al bar. Vi a Andrew. Pero no hice, ¿sabes a quién vi? Lo vi Zip. Se baja de su taburete, se eleva sobre todos, y tiene una enorme sonrisa en sus ojos, y su boca una sonrisa tipo psicópata. Como ahí estás, sé que te has estado escondiendo inmediatamente, ni siquiera lo mire. Le eché un vistazo y me di cuenta de que era él otra vez. Me di la vuelta. Me quité los tacones dentro del bar, los sostuve y empecé a correr hacia la salida. Cuando hice esto, todo lo que escuché fue a él gritando, ella. Y corriendo detrás de mí era yo mismo. Agarré mis tacones más alto, empujé la salida y corrí pasando la seguridad y la fila de personas que esperaban para entrar al bar. Ahora tenía a este gigante espeluznante de 67 corriendo detrás de mí, rogando por una segunda oportunidad después de haberme engañado durante días enteros. Este tipo era la razón por la que tenía noches de insomnio. Este tipo era la razón por la que estaba estresado, paranoico, y mi familia no podía comunicarse conmigo de la manera convencional, y ahora me estaba persiguiendo por la calle a las 8 de la noche. Un viernes por la noche estaba corriendo en medias. Choqué con algo afilado y me corté el pie. Grité y recuerdo que empecé a llorar. Miré hacia atrás y vi que Tim había dejado de perseguirme, pero aún podía ver su imponente figura contra el costado del edificio. Giré en la esquina. Traté de ir cada vez más rápido mientras trataba de alejarme de él. Paré un taxi. Tim no estaba a la vista. Supongo que regresó al bar o simplemente se fue a casa. Volví a mi casa sin coincidencias con Andrew S.L. Tim en Tinder y luego lloré durante 3 horas seguidas mientras me curaba una cicatriz enorme en la planta del pie. Usé toallitas antisépticas en la planta, la vendé, y no pude caminar bien durante un par de semanas enteras. Me conocían como él era el cojo en el trabajo. No fue gracioso porque tuve que inventar una excusa de por qué sucedió. ¿Crees que estoy a punto de decir que un tipo me persiguió en una cita de Tinder y pisé un trozo de vidrio? ¿Sabes lo aterrorizado que estaba de infectarme durante 2 semanas completas después de que eso sucedió? Estaba teniendo ataques de pánico casi todas las noches. No divertido, así que chicas, tengan cuidado. Los chicos pueden ser gigantes amigables, pero también pueden convertirse en psicópatas. No del tipo bueno. Los psicópatas del tipo psicópata real. Dulces sueños. Mientras descansaba en la sala de estar saboreando el placer poco convencional de los waffles para la cena, mi momento de paz fue interrumpido groseramente por el sonido familiar de la voz entusiasta de mi hermana, irrumpiendo con una emoción que difícilmente podía contenerse. Anunció, adivina qué acabo. Reservé impulsivamente un hotel en Las Vegas para unas vacaciones familiares. Mi tenedor flotó en el aire mientras procesaba esta declaración inesperada, antes de poder siquiera reunir una respuesta. La realidad de la situación comenzó a hundirse en un viaje espontáneo a Sin City con toda la familia. Pura locura, pero en medio de la aprensión inicial, un destello de curiosidad se encendió dentro de mí. Tal vez esta aventura improvisada tenía el potencial de algunos recuerdos inolvidables.
Muy pronto nuestra familia nos encontramos navegando por las deslumbrantes calles de Las Vegas. Un lugar lleno de vida, con luces de neón y una palpable sensación de emoción. No tardamos mucho en darnos cuenta de que en esta ciudad el exceso de moderación era un concepto extraño. Donde quiera que miráramos había tentaciones que pedían ser complacidas en nuestro hotel. El Gran Mirage era una ostentosa exhibición de lujo y opulencia. Solo el vestíbulo estaba adornado con candelabros que podían rivalizar con el cielo nocturno en su brillo. Cuando nos registramos, no pude evitar preguntarme cuánto de los ahorros de mi hermana se habían sacrificado para esta escapada impulsiva. Un nuevo personaje comenzó a abrirse camino en nuestra narrativa de Las Vegas. Estaba mi tía Mildred, una vivaz octariana que parecía decidida a demostrar que la edad era solo un número al jugar en las máquinas tragamonedas con F. Luego estaba el tío Bob, un adicto al póker autoproclamado cuya confianza a menudo excedía su nivel de habilidad real. Los días se confundían en un torbellino de actividades, desde espectáculos aleatorios hasta extravagantes cenas buffet. Estábamos decididos a aprovechar al máximo nuestro tiempo en este deslumbrante paraíso. Cada noche parecía traerlo con ello una nueva ronda de tentaciones, desde visitas improvisadas a las mesas de blackjack hasta compras extravagantes en boutiques de diseñadores. A medida que avanzaba el viaje, se hizo cada vez más evidente que estábamos mirando a nuestro alrededor y perdiendo un montón de dinero a un ritmo alarmante. La emoción inicial de mi hermana comenzó a ser reemplazada por una sensación de remordimiento parcial que flotaba pesadamente en el aire. La emoción y la espontaneidad se vieron rápidamente eclipsadas por el espectro inminente de las facturas de tarjetas de crédito. En medio de nuestro gasto excesivo, nos topamos con un grupo de artistas callejeros que parecen encarnar el verdadero espíritu de Las Vegas. Su acto fue una mezcla de acrobacia y comedia, una metáfora perfecta para el torbellino de emociones que había llegado a definir nuestras vacaciones. Todavía no puedo creer en qué montaña rusa resultó estar esa noche en Las Vegas. Se suponía que iba a ser una escapada divertida con mi hermana, una oportunidad para soltarse y vivir un poco. Pero las cosas tomaron un giro salvaje, un giro que ninguno de nosotros vio venir. Habíamos estado yendo a los casinos con fuerza, rodeados por el brillo y el glamour del strip, perdiendo la noción del tiempo en el mundo brumoso de máquinas tragamonedas y luces de neón. Pero a medida que pasaban las horas, la realidad comenzó a hundirse en mi cuenta bancaria. Se estaba agotando más rápido de lo que podía decir premio mayor. Fue entonces cuando hice un paca conmigo mismo, un paca para dejar de tirar el dinero duramente ganado como confeti en un desfile. Con una determinación renovada, decidí tomarme un descanso de los juegos de azar y explorar otras vías de entretenimiento. Fue entonces cuando la idea de Tinder apareció en mi cabeza. ¿Por qué no probar suerte en la escena de las citas? Las Vegas era la ciudad de las oportunidades, así que después de una rápida sesión de deslizamiento, me encontré con un chico que parecía encantador en sus fotos, pero con un toque de misterio que me llamó la atención mientras intercambiábamos mensajes. Sugirió encontrarnos en un casino cercano. Intrigado por la espontaneidad de la situación, acepté, esperando una noche llena de emoción y tal vez una pizca de romance. No sabía que el destino tenía un plan diferente guardado para mí esa noche cuando llegué al área. Mi cita ya estaba allí, pero algo estaba mal. El hombre que estaba frente a mí no se parecía en nada a su perfil. Imágenes: cabello despeinado, ojos inyectados en sangre, y un fuerte hedor a alcohol que me golpeó como una tonelada de ladrillos. Campanas de alarma comenzaron a sonar en mi cabeza, pero las ignoré, dándole el beneficio de la duda. Comenzamos con una bebida en el bar. Su habla arrastrada y comportamiento errático se hicieron más evidentes con cada minuto que pasaba. Ignorando las señales de advertencia, traté de salvar la noche, pensando que tal vez estaba nervioso o había tomado demasiados tragos para calmar sus nervios. Oh, cómo estaba equivocada. A medida que avanzaba la noche se puso más agitado, insistiendo en que fuéramos a las mesas de blackjack para cambiar nuestra suerte de mala gana. Lo seguí con la esperanza de salvar la noche a pesar del comienzo difícil, pero la suerte quiso que su racha ganadora fuera efímera, y antes de que me diera cuenta había perdido todo su dinero en una serie de apuestas desafortunadas. Las cosas empeoraron cuando comenzó a discutir con la seguridad del casino. Su arrebato de borrachera atrajo la atención no deseada del personal y otros miembros del público adentro. Traté de calmar la situación,
pero él estaba más allá de la razón, su orgullo herido. Y con su ego herido, antes de darme cuenta nos escoltaron fuera del casino. Su protesta cayó en oídos sordos cuando la seguridad dejó en claro que ya no éramos bienvenidos afuera en la fresca noche de Las Vegas. No pude evitar reírme de lo absurdo de la situación. Lo que se suponía que sería una noche de diversión y emoción se había convertido en una extraña historia de terror conmigo, haciendo de protagonista involuntario, mientras me despedía de mi cita borracha. No pude evitar sentirme agradecido por la experiencia. Una historia de los peligros de Tinder en Las Vegas. Un recordatorio de que no cada partido es un ganador y que a veces es mejor tirar los dados sobre ti mismo. Las Vegas puede ser la ciudad de los sueños, pero también es una ciudad de giros inesperados donde la fortuna puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y mientras regresaba al hotel para ver a mi hermana con una sonrisa tirando de las comisuras de mis labios, no pude evitar reírme de lo absurdo de todo esto. Las Vegas realmente son un lugar increíble. Estando despierto en mi habitación en un sofá, el sábado por la noche se había convertido en una rutina, un baile monótono con aburrimiento donde la única música que suena es el silencio. Déjame presentarme. Soy Max, un escritor independiente de día y un soñador a tiempo parcial de noche. Mi familia se compone de un grupo peculiar. Mi padre, que cree que es un comediante atrapado en el cuerpo de un contador. Mi madre, una mujer de mediodía con un corazón de oro, y mi hermana menor, Emily, que es una bola de energía andante. Una travesura mientras me sentaba en mi cama mirando al techo y contemplando los misterios del universo, o más bien lo que tener para cenar, cerrar y abrir corchetes. Una ola repentina de implacabilidad me invadió. Necesitaba un descanso de las cuatro paredes que parecían estar cerrándose sobre mí. Fue entonces cuando pensé en mi amiga de la infancia, Sasha. Ella vivía a tiro de piedra. Habíamos sido inseparables desde la secundaria, compartiendo secretos sueños e innumerables recuerdos sin pensarlo. 2 veces. Salté de mi cama. Me puse un par de zapatillas y me dirigí a la casa de Sasha. El camino familiar parecía ser una distorsión del tiempo nostálgica que me transportaba de regreso a los días de abandono imprudente y exuberancia juvenil. Antes de darme cuenta, estaba parada frente a la puerta de Sasha. Era una gran cantidad de emoción arremolinándose dentro de mí con una respiración profunda. Toqué medio esperando que Sasha saltara con su estilo exuberante característico. Para mi sorpresa, la puerta se abrió lentamente revelando a Sasha en su acogedor pijama, una mirada de curiosidad mezclada con deleite en su rostro. Max, ¿qué estás haciendo aquí? Entra. Han pasado años, dijo Sara, dándome un cálido abrazo que se sintió como una manta de confort. Después de una tormenta nos instalamos en su jardín soleado, rodeados de flores fragantes, y el leve zumbido de la simpatía de la naturaleza. Sasha nos trajo una humeante taza de café. Su risa tintineaba como campanillas de viento en la suave brisa, mientras bebíamos nuestro café. La conversación fluía sin esfuerzo. Sasha habló de sus recientes viajes y los desafíos que había superado, mientras yo hablaba de mis humorísticas aventuras, de mis últimos escritos. Esfuerzos en ese momento, rodeado de los ecos de nuestra risa y la calidez de la amistad. Me doy cuenta de que los momentos más preciados de la vida no son encontrados en grandes gestos o aventuras extravagantes, residen en las alegrías simples de una taza de café compartida, con un amigo, el consuelo de rostros familiares en tiempos desconocidos, y el vínculo tácito de la distancia, y el tiempo mientras estábamos sentados hablando. Las piezas de repente se rompieron. Escuché el timbre repentino del timbre hacer eco a través de su acogedora sala de estar. Al levantar la vista, noté que Sasha se congeló en seco, una mezcla de sorpresa y aprensión. Destellando en sus rasgos, me lanzó una rápida mirada casi de pánico antes de recomponerse, y dirigiéndome hacia la puerta. La curiosidad era alta. Agucé mis oídos para captar fragmentos de la conversación apagada que se desarrollaba a solo unos metros de distancia, de lo que pude deducir que el visitante inesperado era alguien con quien Sasha había estado saliendo casualmente en Tinder. Bueno, hablemos de un giro en la trama. Mientras el intercambio incómodo continuaba, me moví incómodamente en el sofá, sintiéndome como un eavesdropper accidental, atrapado en medio de una comedia romántica que se había ido. Los intentos de Sasha de despedirlo
Cortésmente se encontraron con la insistencia persistente de su chico SL Date Making, la tensión en la habitación casi respirable. Decidí que no quería ser parte de este drama que se desarrollaba y me di cuenta de que mi presencia definitivamente lo empeoraría. Así que decidí concluir un plan de escape apresurado. Escabullirme por la puerta trasera parecía la opción más discreta, especialmente considerando el hecho de que el patio trasero de Sasha era maravillosamente grande y no tenía vecinos entrometidos ni ojos curiosos arrastrándose por la cocina y hacia la exuberante vegetación del patio trasero de Sasha. No pude evitar sentir una oleada de adrenalina ante la pura rareza de la situación. Con la gracia de un ninja, también me gusta imaginar que me dirigí a la cerca que separa la propiedad de Sasha de la nuestra. Ahora déjame pintarte una imagen mental. Allí estaba yo, posado precariamente en la cerca de madera, tambaleándome entre el mundo de Sasha y el mío. El sol estaba empezando a esconderse detrás del horizonte. Era una forma casi poética de una manera salvajemente caótica, convocando todo mi coraje y equilibrio. Respiré profundamente e hice el atrevido salto sobre la cerca. Por un breve momento, que me paró el corazón, estaba suspendido en el aire por la gravedad momentáneamente olvidado, y luego con un ruido sordo aterricé en el césped de mi propio patio trasero sano y salvo sacándome el polvo. Eché un vistazo rápido a la casa de Sasha, medio esperando que viera a su pequeña cita mirando por la ventana con desconcierto, pero todo estaba tranquilo, a salvo de la distancia del murmullo de su conversación. Regresé a la calidez familiar de mi propio hogar. ¿Quién sabía que una simple visita al vecino podría convertirse en un juego de alto riesgo de sigilo e intriga? Pero bueno, como dicen, la vida está llena de sorpresas, y en cuanto a Sasha y su cita de Tinder, bueno, esa es una historia para otro día.